y hoy vengo a responder algunas preguntas relacionadas con nuestro taller que se va a realizar este sábado, taller de constelaciones familiares, que específicamente tiene un tema al cual nos vamos a dedicar y es constelar las deudas. Tengo algunas preguntas que me han hecho en las redes y pues las quiero dejar por aquí para que quienes tengan las mismas inquietudes pues las puedan resolver. Entonces, la primera es, normalmente me han visto trabajar con unos muñequitos, entonces muchas personas me dicen, ay, Lina, es que yo quiero trabajar con los muñequitos, que no sé qué, y me preguntan, pues, qué es esto y cómo funciona. Entonces les explico, pues yo soy consteladora familiar, pero soy pues consteladora individual con enfoque en anclajes también. Y la diferencia, ¿cuál es? Es que pues, la constelación familiar en sí es la técnica, que es una terapia de sanación, que puede servir en algunos casos como un diagnóstico que nos muestra qué tenemos que ordenar y con base en esa información nosotros vamos a ir a ordenar, pero tenemos que hacer un trabajo profundo nosotros y a veces con acompañamiento. Es decir, en esos casos la constelación no es suficiente y por eso a veces uno sale de constelaciones sin saber cómo qué pasó ahí o qué va a hacer con lo que vio. Por eso es importante el acompañamiento. Esa es una de las diferencias que tiene la constelación que yo acompaño, porque además tengo otras herramientas con las cuales acompañar la información que nos mostró la constelación. Entonces, esto en el caso de la constelación, cuando nos sirve de diagnóstico. Ahora, cuando la constelación en sí resuelve y puede ocurrir, eso no lo manejo yo, no lo maneja el terapeuta, eso lo maneja el campo cuántico, es decir, si el campo de energía que se nos muestra allí nos muestra información para trabajarla de fondo, pues ese es un proceso único para ti. Pero puede que a ti también te pase que solamente veas la constelación y con eso ya resuelvas tu tema. Pero pues como les decía, eso no está en manos mías, eso está en manos del campo y puede pasarnos a veces sí, a veces no, dependiendo de dónde estemos parados y qué es lo que nos corresponde recibir de la constelación. Entonces, como les decía, la constelación es una técnica en sí, es una terapia, es una psicoterapia de sanación que puede servir como diagnóstico o como resolución de conflictos o de temas. Y dentro de ese amplio campo de terapias que implica la constelación familiar, pues hay unas diferentes técnicas. Y una de ellas es la constelación individual con enfoque en anclajes. Yo utilizo estos anclajes o a veces utilizo estos otros o por allá tengo otros cuando las personas vienen presencial. Y digamos que ¿por qué se llama individual con anclajes? Porque pues una persona viene solita a hacer su propia constelación, entonces no hay representantes. Por lo tanto, usamos como representantes anclajes como estos. Entonces, estos anclajes son los que nos van a servir para representar a esos temas que queremos constelar. Entonces, muchas personas me dicen, ay, yo quiero hacer constelaciones con los muñequitos. Bueno, pues esa es la técnica que usamos cuando se hace una constelación individual con enfoque en anclajes. Por otro lado está otro método que es el método de la visualización, en la que tú solita puedes asistir a una constelación individual conmigo, no hay más gente representando, no hay fichas representando, sino que tú visualizas a esas personas o a esas situaciones que quieres constelar y lo hacemos a través de la visualización, a través de la imaginación que nos permite poner en nuestro propio campo visual aquellas cosas o personas que queremos constelar. Y además de estas, también existe la constelación en paralelo. En el taller, en los talleres que yo hago presenciales, ¿qué hacemos? Como son grupos grandes de personas, entonces cada persona que asiste al taller pues tiene el mismo objetivo porque ese taller tiene un tema en particular y es constelar las deudas. Entonces, estas personas tienen ese objetivo, todas, y por lo tanto, cada persona que salga al centro, al campo, a constelar, va a constelar un tema que nos compete a todos los que estemos asistiendo ahí. Es decir, que lo que trabaja una persona en el centro del campo conmigo y con algunos representantes, también está trabajando los que están representando, pero además los que están sentados alrededor observando la constelación. Por eso se llama una constelación en paralelo, porque trabajan tanto quienes se paran a trabajar como quienes representan
como quienes están sentados simplemente observando la constelación. Es decir, trabajas porque trabajas, quieras o no, vas a trabajar en tu tema. Entonces, eso es lo bonito de la constelación. Ahora, otra de las preguntas que me hacían era, eh, por ejemplo, si yo voy a una constelación como estas, en la que quiero constelar, pero quiero constelar otro tema, eso puede ocurrir, digamos que en una constelación abierta, en la que es un taller de constelaciones y se van a constelar cualquier tipo de temas. Pero en este taller del sábado en particular se va a constelar el tema de las deudas. Por lo tanto, digamos que ese día la idea es que quienes asistan tengan como enfoque constelar sus deudas, el fondo o por qué, el origen de sus deudas, el origen de las deudas emocionales, por qué están heredando deudas de su sistema familiar. En realidad de eso se trata entonces este taller. Y ahí aclaro para responder la segunda pregunta, no es que yo vaya a enseñar a constelar, porque pues pareciera que si digo taller de constelaciones es que te voy a enseñar a constelar. No, eso requiere mucho tiempo, mucha preparación, mucha información. En un solo taller sería imposible. Este taller se llama así porque en realidad es un trabajo conjunto en el que todos vamos a estar sanando el mismo tema. Y pues como es tan poderoso que un grupo se reúna a sanar, es un trabajo de acción. No es solo sentarte a escuchar información, sino que estás moviendo información, estás sintiendo en el cuerpo, estás pasando por tu cuerpo toda esa información que estás recibiendo. Por eso es muy práctico, es muy interactivo y por eso es tipo taller o su metodología es taller. Otra pregunta que me hicieron, ¿para qué constelar las deudas? Bueno, digamos que la deuda como tal es como el tema, el síntoma, más bien, ¿sí? El síntoma es la deuda, pero en realidad la deuda lo que nos está mostrando es el mensaje. Entonces, en realidad, la deuda es el mensajero que trae un mensaje que nos está diciendo que hay algo que ordenar en ese sistema familiar que se está manifestando, que hay, o pues porque hay un desorden que se está manifestando en forma de deuda en esta persona, en la vida de esta persona. Y obviamente las deudas generan incomodidad. Entonces, el síntoma es la deuda. Y entonces se constela la deuda, pero en realidad lo que nos muestra la deuda es que hay detrás, qué desorden hay que está generando como síntoma la deuda. Y es probable que el origen sea ancestral, alguna lealtad, algún amor ciego, algún desorden no ordenado, algún desequilibrio entre el tomar y el dar, alguna exclusión, alguna no pertenencia, algún excluido que no se le ha dado su lugar o algún desorden de jerarquía. Puede que haga falta algún paz y salvo, puede que estemos en una deuda de esas que es impagable y estemos atorados allí. Entonces, toda esta información es la que nos va a mostrar la constelación de la deuda. Pero como les decía, la deuda es el síntoma. Lo importante no es la deuda, es lo que nos muestra detrás de la deuda. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el desorden que hay detrás de esa deuda? Muy bien. Otra pregunta, ¿qué es una constelación desde la mirada de Lina de Life Coach? Y esa pregunta es importante porque, ¿qué pasa? Que hay tantos tipos de constelaciones como tipos de consteladores, porque a la final yo siempre pongo en mi trabajo personal, en mi trabajo con mis pacientes, con mis consultantes, pues lo que yo soy, lo que yo he vivido, mi experiencia, mi trabajo interno, mis conocimientos, mis dones y todo lo que soy yo como persona, como individuo, al servicio de esta labor. Entonces, pues nadie ha vivido lo que yo, nadie lo ha vivido como yo. Entonces es imposible que otro constelador haga lo mismo que yo hago. Por eso, dice Joan Garriga, hay tantas formas de constelar como personas o como consteladores. Y por eso cada uno, después de ponerse la información pues, de este tipo de formaciones, cada uno empieza a encontrar su propia metodología. Y en mi caso personal, mi metodología está pues complementada con las otras herramientas que tengo. Yo trabajo como coach, life coach, que así fue como comencé, pero adicional a eso está la biodescodificación o bioneuroemoción. Está también el trabajo con el árbol genealógico, Proyecto Sentido, la terapia sistémica. Yo tengo formación e información sistémica. Adicional a esto, estoy formada como consteladora familiar y además tengo información o trabajo también en las heridas de la infancia a través de la liberación de memorias emocionales
y a través de la liberación de patrones repetitivos, trabajo de trauma, que es lo que se conoce como trabajo de trauma. Entonces, digamos que la diferencia que hay con un constelador a secas y lo que yo hago es que una persona que solo es consteladora, pues tú vas, haces tu constelación, ves la información y es probable que la tengas que resolver y puede que ni siquiera sepas cómo. En mi caso, lo que yo hago es que te muestro la información o la constelación te muestra, porque no soy yo, es el campo, y al recibir toda la información, si la tienes que seguir trabajando, pues tienes en mi portafolio de servicios y en mi equipo de trabajo, pues otras posibilidades para ayudarte a trabajar en esos temas que salieron a la luz en la constelación, pero que requieren un trabajo posterior. Decía Bert Hellinger que las constelaciones familiares deberían ser como abrir una puerta para que, para que empieces un trabajo personal profundo. Es decir, no es hacer una constelación y esperar que con eso se te resuelva la vida. Es abrir la puerta para entrar en tu vida y poder poner en orden todo lo que sea necesario. Y esto a veces requiere un proceso más largo del que solo llevaría una sola constelación. Entonces es importante saber eso. Y lo otro es que la constelación resuelve en la medida en que el constelado tenga la buena voluntad de ir a trabajar en él, de ir a ordenar y de ir a ocupar su lugar, porque la constelación te muestra el desorden que hay, pero ese desorden, si no lo ordenas, pues la vida va a seguir siendo la misma. Entonces, por eso decía también Bert Hellinger que el resultado de la constelación depende de la buena voluntad del constelado. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa persona pueda irse a trabajar en él, a ordenarse y a ocupar su lugar. Y eso requiere un trabajo que a veces necesita acompañamiento. Entonces, bueno, la última que tengo ¿es posible en una constelación sanar? Y pues yo creo que ya lo he mencionado. Hay personas que pueden en una constelación observar el desorden y de inmediato, con un salto cuántico, integrar información y resolver su tema, como hay otras personas que observan la información, reciben la información del campo, pero es una información tan grande que necesitan seguir trabajando en esto porque es un terreno muy amplio que se abrió en el que hay que profundizar mucho más. Pero esa es la puerta de entrada. Entonces la respuesta sería que en unos casos sí, pero en los que no, la persona abre la puerta a la sanación y ahí sí entra a trabajar. Es una decisión de la persona si quiere profundizar más, ¿no? Pero ya vio, y al ver ya no se puede devolver, eso es irreversible, ya sabes la verdad, ahora tienes que saber qué vas a hacer con ella, elegir qué vas a hacer con ella. Entonces, bueno, estas son las preguntitas. Si tienes algunas otras, por favor, házmelas, déjamelas por aquí. Voy a dejar un link para que me puedan enviar preguntitas y también ahí en el DM para que me las hagan directamente y yo se las pueda responder también por ahí. Y no se les olvide que entonces este sábado tenemos nuestro taller virtual. Es virtual, se pueden conectar desde donde estén. Si no pueden estar, lo vamos a grabar para que quienes no puedan estar lo puedan ver después y para que quienes van a estar pues lo puedan repetir las veces que quieran. Pero pues esta grabación solo para las personas que pagan el ingreso al taller, aunque no puedan asistir, lo pueden ver grabado. Y pues qué rico que puedan asistir porque nada como la experiencia en vivo cuando se trata de constelar. Entonces te espero en nuestro taller. Un abracito, cuídense.